les bendiga en gran manera en esta hermosa mañana. Que nuestro Dios Todopoderoso se derrame sobre ti y sobre los tuyos en el nombre de Jesús de Nazaret. Es hermoso para mí y un gran privilegio poder predicar el Evangelio y hablar de aquel que me salvó, de aquel que tuvo misericordia en un momento de gran dificultad cuando pasaba y atravesaba por situaciones depresivas y difíciles en nuestras vidas. Pero Dios tuvo misericordia y extendió su brazo sobre nosotros, así que hablamos de Él y hablamos de lo que Él representa. El día de hoy quiero hablarte bajo el tema la inviolabilidad de la santidad de Dios. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios que vamos a ver está en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, verso 16. Y dice en el nombre de Jesús aquí la palabra: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Gloria a Jesús para siempre. Miren, es bueno que nosotros volvamos a hablar esta palabra, que volvamos a repetir, y como dijo el apóstol Pablo, no cansarnos de enseñar lo mismo una y otra vez, a fin de que la gente se aperciba, a fin de que la gente entienda. Y lo digo esto porque muchas veces nosotros no entendemos quién es Dios. Y Dios, dice la Biblia, que es santo, santo, santo. Se habla de Él como ese ser tan santo, tan puro, tan perfecto, que se humanó en un cuerpo precisamente como el nuestro para darnos el ejemplo de que se podía ser santo, aún viviendo en esta tierra llena de pecadores, llena de tanta maldad, llena de tanto pecado, lleno de tantas violaciones a los decretos y el derecho santo de Dios que Dios estableció en su palabra. Y es necesario que entendamos esta palabra, porque el mismo Dios dice que a través del apóstol Pedro, en el verso 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y en el 14 dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia. O sea, se insta claramente a los creyentes, a los que han sido lavados por la sangre de Jesús, a vivir una vida santa, no volviendo nosotros a vivir aquellas cosas que antes hacíamos cuando no conocíamos a Dios. Porque debe verse la diferencia, debe estar marcado nuestro caminar, nuestro testimonio, porque ya no es el testimonio nuestro que pesa sobre nosotros, sino el testimonio de la grandeza y de la gloria de ese Dios que nosotros decimos representar en esta tierra. Y es por eso que es tan delicado esto de la santidad de Dios, porque esa santidad es inviolable. Es tan demandante la palabra y la voz de Dios cuando nos dice seamos santos, porque Él es santo, que la Biblia misma establece que sin santidad nadie le verá. Y aquí en el verso 17 dice lo siguiente: y se invocan por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conduzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Aquí sigue haciendo énfasis en que si nosotros invocamos a Dios como Padre, decimos mi Padre es Dios, mucho más todavía debemos entonces nosotros guardarnos en santidad, guardar nuestro caminar, guardarnos íntegramente en toda nuestra manera de pensar, de actuar, de sentir, de hablar. Debemos ser santos porque Él es santo. Y la Biblia nos manda eso. Y no es algo nuevo, porque desde el antiguo pacto, en Levítico, Dios demandaba santidad. Y le decía a su pueblo, santifíquense y guárdense para mí. Y le decía a través de Moisés, su profeta y su siervo, le decía, dile al pueblo que se santifique para mí, que se guarde para mí, porque Dios santo soy. Esa palabra no ha cambiado, sigue vigente para nosotros el día de hoy, como iglesia, como cuerpo de Cristo. Y si decimos ser cristianos, si decimos llamarnos hijos de Dios, debemos comportarnos como Él se comporta y ser santos como Él es santo. Esa santidad no depende de ti, sino que depende de Él en tu vida, pero tú tienes que permitirle al Señor que te santifique por medio de su Espíritu Santo. Así que te bendigo en el nombre poderoso de Jesús y recuerda que la santidad de Dios es inviolable. Amén y amén.